Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Mi nombre es Marta, soy coach especializada en abuso narcisista y psicopático para los que no me conocéis. Deciros que en este canal nos enfocamos en las experiencias reales de víctimas que han sufrido maltrato y proporcionamos información y apoyo especializado para ayudar a sanar, entender y reconstruirnos en muchas ocasiones, a veces desde cero. Hoy tenemos el valioso testimonio de Roxana, una valiente superviviente que compartirá su impactante historia y experiencia en una relación con un hombre con personalidad narcisista que duró 20 años y con la que tuvo 3 hijos. Todos ellos vivieron en un entorno de abuso emocional encubierto. Roxana es argentina y viajó a Estados Unidos, donde desde su llegada conoció a un hombre aparentemente interesado en ella, donde se sintió muy escuchada, ella se sentía muy sola y tenía miedo a estar sola, y la relación fue avanzando muy rápido, como sabéis que suele pasar. Veremos su lucha por criar a sus hijos en medio del caos que suelen causar este tipo de personalidades. Roxana nos revela cómo los celos, la triangulación, la manipulación en general afectaron a su vida y a la de sus hijos. Pero su historia no es solo una crónica del sufrimiento, también es un testimonio poderoso de resiliencia y esperanza. Os recuerdo que si necesitáis ayuda especializada, podéis poneros en contacto conmigo escribiendo un email a comunidaddae@gmail.com para pedir una consulta privada online. Si alguna vez te has sentido atrapada o atrapado en una relación donde no eras feliz, pero no podías escapar, este canal y esta información es para ti. Recuerda, no estamos solos en esta lucha. Juntos, compartiendo lo que hemos aprendido de situaciones a veces muy duras, podemos empoderarnos y sacar fuerzas para lograr vivir vidas más sanas y más auténticas. Hoy veremos cómo el narcisista más obvio, ese que todo el mundo ve venir, también atrapa a sus víctimas en una montaña rusa de explosiones de ira, violencia ambiental, insultos, invalidación, triangulaciones, etc. Y aunque son muy obvios para los demás, para todo el mundo, también hablaremos de lo difícil que es reaccionar para las víctimas y escapar de ahí, sobre todo cuando hay hijos en común. ¿Y por qué sucede eso? Porque vives en una confusión constante y desde un vínculo traumático del que cuesta mucho deshacerse. Si quieres seguir aprendiendo con historias inspiradoras como la de Roxana y acompañarnos en este descubrimiento y en este aprendizaje para detectar esas banderas rojas y esas secuelas a las que a veces cuesta identificar y ponerles nombre, te invito a que te suscribas al canal. Como siempre, muchas gracias por compartir este tipo de información. A ver si conseguimos que el canal vaya creciendo cada día un poquito más. No te olvides de dar un like porque ayuda muchísimo a que este vídeo sea recomendado. Gracias por vuestros súper gracias. Gracias por vuestros comentarios cariñosos de apoyo a este proyecto. No os olvidéis de dar vuestras opiniones y compartir vuestras experiencias en los comentarios. Os leo en los comentarios y ahora sí, y sin haceros esperar más, vamos con nuestro testimonio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad DAE. Empezamos. La entrevista y el contenido de este vídeo tienen como única finalidad educar y ayudar a identificar situaciones de maltrato. Bienvenidos a un nuevo testimonio de la comunidad DAE. Hoy tenemos como invitada a Roxana, que nos va a compartir su historia de vida. Hola Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Marta, ¿cómo estás? Yo muy Contenta de bien. estar acá. Encantada de tenerte aquí y que nos expliques cómo viviste esa relación, ¿no? Sobre todo esa última, que fue larga y cómo te costó escapar de las garras de ese personaje. Así que cuando quieras, Roxana, adelante con tu testimonio. Okay. Bueno, primeramente voy a empezar por mi niñez. Soy de una familia numerosa de Argentina, Buenos Aires, no de la capital, sino del Gran Buenos Aires, exactamente Berazategui. Hasta mis 9 años vivimos con familia, porque mi papá no se quería despegar de su mamá, entonces vivíamos con tíos, con primos, siempre fue
difícil los primeros 9 años, porque ¿Cuántos hermanos erais, Roxana? somos 11, Ujú. 10 en Argentina hasta mis 22 años y el último nació acá en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos ahora, en Florida. ¿Y tú eras la segunda hermana? La segunda hermana. Así que prácticamente crié con mi mamá a los más chiquitos. La ayudaba muchísimo. Era muy callada. Era una niña muy callada. Ujú. Tenía mucha timidez. En la escuela las maestras escribían la niña más callada. Esa era la yo de la clase, no hablaba. Y en casa Y tú cuidabas de tus hermanos pequeños. sí, ayudaba ¿Ves? mucho a mi Me mamá. Ujú. comentabas fuera de cámara, ¿no? Cómo había un control de todos, una burbuja donde os protegían mucho en casa, ¿no? En sí, mi papá me protegía mucho a mí por ser nena. Ujú. Porque los varones vivían en la calle jugando con los amigos. Sí, yo salía a veces a jugar, pero mi papá era como si mi papá no me dejaba ir a la casa de ninguna amiga. Yo podía ir a casa de mi prima a quedarme a dormir una semana, pero ya. Entonces yo me crié mucho pensando que en el mundo había mucha bondad, porque tengo un gran corazón. Yo siempre sufría. Creo que soy tan empática que sufría por todo. Ujú. Esa hiperempatía, ¿no? Que a Sí. veces nos hace carne de cañón para personalidades narcisistas y psicopáticas, ¿no? Y bueno, en Argentina el 80% es blanco, Ujú. pero yo no soy blanca, entonces yo sufrí mucho bullying en la escuela. Eso también es importante. Y me afectó, porque mi mamá sufrió bullying y a ella no le afectaba. Pero yo sí, a mí me afectó hasta grande. Claro. ¿Y tu papá trabajaba mucho? ¿Lo Mi veíais poco, no? papá era Comentabas. pintor y mi mamá ama de casa. Con 10 hijos en Argentina no podía trabajar. Entonces, mi papá no estaba prácticamente casi nunca, solo los fines de semana y a veces fines de semana trabajaba. Entonces, yo adoraba a mi papá y era mi Dios. Lo tenías idealizadísimo. Súper. Yo no quería hacer nada malo por nunca decepcionar a mi papá. Sí. Pero siempre estaba con mi mamá. Pero yo fui muy callada con mi mamá, a pesar de que éramos tantos hermanos, quedé como en el fondo allá. O sea, sí, Rob para esto, Rob para lo otro, pero realmente yo me volví súper amiga de mi mamá después de adulta. Ujú. Creo que como mi mamá está también muy ocupada con tantos hijos, Imagínate, claro. ujú, ¿Y tu papá se fue a vivir a Estados Unidos durante 6 cuando años? yo, cuando yo tenía 15 años. Ujú. Y fue dura esa separación Después, para ti. y supuestamente iba por 1 o 2 años, volvía, pero en Argentina hubo muchos cambios, cambió la moneda, ya venirse era cada día más difícil y pasó 6 años, Wow. digamos, escribiendo, mandando grabaciones, pero bueno, lo extrañamos grandísimamente, sobre todo los más pequeños que lo sufrieron muchísimo. Claro. Y mi mamá también tuvo muchos adolescentes juntos y fue difícil también controlar tantos adolescentes. ¿Cómo era la relación entre los hermanos, entre todos vosotros? Los varones, mucha competencia. Ujú. Que el mayor, que los menores no querían que el mayor los mandara, pero así todos eran unidos, o sea, jugaban, tenían sus días, sobre todo entre el mayor y el que me sigue a mí, entre ellos dos había mucha guerra, y eran muy celosos con mi mamá, pero bueno, a la vez también salían a jugar, tenían sus amigos, yo era mucho de la casa. Tú estabas ahí pendiente de cuidarlos a todos, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue tu adolescencia, Roxana? Ah, mi adolescencia fue bonita porque tuve mi grupo de amigas. Nunca fui a tener muchas amigas. Siempre tuve mis 2 o 3 amigas especiales y iba a tomar mate con ellas. Empecé a salir ya que mi papá se fue, que yo tenía 15. A los 17 fui a bailar por primera vez. A los 17 fue mi primer novio. A los 16 fue mi primer beso. Ujú. Y yo, ilusionadísima con ese chico que me gustaba de hacía mucho tiempo, pero él solo quería besos. Y ya de ahí al otro día tenía el corazón roto porque eso es lo único que quise. Yo quería ser su novia. Ujú. Pero
Esa fue mi primera desilusión. Ujú. Y después a los 17 fui a bailar, me conocí con un chico menor que yo, que él tenía 15 y yo 17, y nos hicimos novios. Duré con él como un año, pero él tenía 15, pero era muy mujeriego. Ujú. Y me terminó dejando. Y bueno, de ahí ya no tuve novios en sí, solo conocía chicos y nunca nadie me valoró. Yo lo vine a entender con los años, que yo no me valoraba y quién me iba a valorar si yo no me valoraba. Exacto. Me costó mucho, o sea, tuve muchos sufrimientos y yo andaba por la vida pensando que todo el mundo era bueno Ujú. y me di muchos Y, golpes. y eso también es importante cuando eres de las hijas mayores con tantos hermanos, ¿no? Pues tienes esa sensación que tienes que estar preocupándote siempre por alguien más. Oh, Te sí, olvidas de cuidarte a ti misma, protegerte a ti misma y pasas casi desapercibida, eres como otra mamá más, ¿no? sí, que mis hermanos no querían que yo los regañe, a pesar de que era la mayor. Vos no sos mi mamá, Claro, y pero cuesta, ¿no? Saber dónde está mi lugar, dónde encajo yo, ¿no? sí me costó mucho encontrar dónde encajo, Mm. mucho tiempo. Pero yo puedo decir tuve una niñez bonita porque yo vivía en La La Land. Mi mamá dice, vos nunca veías nada de malo, porque hubo muchas cosas malas que yo no vi. Mi mamá me decía, sí, es que vos vivías en otro planeta, Roxana. Sí, cuando estás metida en una burbuja suele pasar eso, ¿no? Cuando te sobreprotegen, creces pensando que la vida es así. Y cuando sales al mundo te das cuenta que hay de todo. Hay maldad y hay bondad, pero también existe la maldad. Sí, después cuando, bueno, terminé la secundaria, porque yo estudié en un politécnico y me metí en química, pero me fue tan mal que me terminé saliendo y me terminé en un bachiller y ahí que me fue bien y terminé ahí. Y ya iba a meterme en la universidad, pero en eso ya me vine para acá. Ujú. Y acá vine con visa de turista, entonces no tenía papeles. No tuve papeles, vine a los 22 y tuve papeles como a los 32 años. O sea, estuve ilegal, trabajaba igual, viví con mi papá y mi mamá hasta mis 26 años. Sí tuve, antes de que conozca a la persona que me destruyó la vida, tuve un novio. Yo sí supe lo que era el amor, me Ujú. enamoré, pero perdidamente. Entonces puedo comparar que nunca me enamoré de esta persona. O sea, Exacto. no sé ni por qué me metí con él, pero venía de una ruptura que me dejó malísimamente mal y yo siempre tuve, no sé si porque toda mi vida viví en una familia grande, le tenía terror a la soledad. No Ujú. quería estar sola. O sea, a veces me pegaba de gente que no servía con tal de no estar sola. Exacto. Eso suele pasar. Sí. Así que, ¿querés que empiece ya? ¿Cómo lo Adelante. conocí? Vamos a ello. Bueno, yo estaba viviendo acá en Florida, porque yo viví 4 años en New Jersey, en el frío, y de ahí me mudé en el 2000 para acá, y vivíamos acá, el mismo donde yo vivo, que era, no había muchas cosas que hacer, no había bailes, no había, entonces nos íbamos hasta Tampa a bailar, y lo conocí bailando, Ujú. me hizo seña como bailamos, y bueno. Y bailamos un rato, nos dimos un beso y él se Ujú. fue. Ah, no, y me pasó su número de teléfono. En esa época no había tantos celulares, muy poca gente tenía celular, así que teníamos teléfono fijo en la casa. Y, y como estaba tan aburrida, lo llamé al otro día. Y ni siquiera me acordaba su nombre. Le Claro, dije un cualquier baile, un nombre. beso y adiós, ¿no? Fue Sí, así. sí. Y bueno, lo llamé y desde ahí nos empezamos a ver. A mi familia, a mi hermana no le gustó. ¿Cómo era él físicamente? ¿Te atrajo físicamente? Yo sinceramente no me atrajo ni me gustaba cómo se vestía. Mm. Me gustó el beso, me gustó cómo besaba. Pero hasta él se lo dije, a mí no me gusta cómo te vestía. Él, puedo decir de dónde es, él es cubano. Ujú. Cubano y yo argentina. Nada que ver, las costumbres son muy diferentes. Y,
Y, y más que nada, no fue ni que me enamoré, simplemente me gustó como hueso. Y después, Y tu miedo a estar sola. y me iba a estar sola, no quería estar sola. Bueno, nos empezamos a ver y él empezó a llamarme, pero desde un principio me dejó hablar. O sea, yo hablaba, le conté mi historia, le dije que yo quería un novio que fuera cariñoso, que le gustaban los besos, los abrazos. Querías un príncipe azul. Sí, romántico. Y él escuchaba toda música romántica. Y, y sí, en un principio era todo lo que yo quería. Y es lo que decimos, ¿no? Como cuando sientes esa confianza tan rápido y vas explicando toda tu vida, porque Le conté todo. confías y le cuentas todo, ¿no? Claro, Sí, le estás mostrando todas tus vulnerabilidades, ¿no? A esa persona que no conoces todavía. sí. Y entonces fue muy intenso y muy rápido. Ujú, exacto, El como sexo suele fue ser. rápido Esas y banderas rojas que hoy en día ya sabemos, pero que en esos momentos te parece todo tan bonito, ¿no? sí. Y cuando lo presenté a mi familia no le gustó, porque también él es una forma grosera de hablar. Al principio se cuidaba, ya después no. Y, y a los 3 meses, no, él empezó a decirme, a llamarme y yo, por ejemplo, tenía que llevar a mi hermana a algún lado o tenía que salir a comprar y una vez me dijo, a mí no me gusta, no quiero tener una novia que se la pase en la calle. Necesito Y tu plena atención. ¿Cómo sí, no me haces caso, no? como diciendo, si te llamo, tenés que estar ahí. Eso es. Y yo Y no el tenía refuerzo celular. intermitente, de, al principio te hablo mucho, pero luego te dejo de hablar, ¿no? Esas cosas que suelen hacer. No, en un principio yo era la que hablaba mucho, porque él quería toda la información. Correcto. Él escuchaba, porque Ujú. después con los años nunca me escuchó. Cuando ya supo todo, él era el que hablaba, él el que elegía las películas, dejé de escuchar mi música, dejé de escuchar, de ver las películas que a mí me gustaban, porque a él le gustaba pura película de acción, de matar, y a mí me gusta lo romántico, la comedia. Y yo dejé de hacer eso, dejé de escuchar mi música argentina y a escuchar puro reggaetón y música cubana. Exacto. Y es como tu vida empieza a girar alrededor de la suya y tu vida ya no es importante, ¿no? No. Y entonces, una vez yo estaba trabajando en Target, en una tienda, y yo tenía a mis compañeros que conversaba, que me reía con ellos. Y un día yo fui al trabajo a hacer algo, y cuando él está sentado mío, yo le saqué la mirada a todos mis compañeros. O sea, como pasan para saludarme, y yo saqué la mirada, porque dije, uy, se va a enojar conmigo, porque él ya se empezaba a enojar conmigo de cosas. Y ¿Él a los a qué tres se meses, dedicaba? ¿Era mayor que tú? ¿Menor que tú? él, no, él es 2 años menor que yo tenía los 26 y el 24, pero él era una persona que no estaba acostumbrada a trabajar y Ujú. no le duraban los trabajos. O sea, en un principio que lo conocí estaba trabajando, en un lado dejó de trabajar, empezó en otro, se comp- le habían regalado un auto a la familia porque se mudó de otro estado para venir acá y hasta yo le pagué la cuota del auto. Wow. Sí, y a los 3 meses me sentí asfixiada porque empezó a decirme malas palabras. Y yo O sea no, que ni siquiera estaba acostumbrada. ese cambio de escuchar, ser tan paciente, de repente cambia a los 3 meses, ves ese cambio. No solo eso, sino que en los primeros meses él vivía enfrente de una casa que había chicas que se grababan desnudas y eso. Él no lo veía, a no ser que se subiera al techo y pudiera ver que alguien estaba en el patio. Y él me lo decía. O me decía, se iba a los table dance y me decía que había ido ahí, que había una chica así, asá. O sea, Triangulación. empezó a triangularme y a hacerme sentir menos y celosa encima. Sí, sí. Y me hablas de su ex. Ujú. ¿Qué te decía de su ex? Me decía primero que la criticó. Era menor que él, ella tenía 16 y él tenía ya 20 y algo, 21, 22, no sé cuánto tenía.
Bueno, sí, algo de eso. Y entonces al principio la criticaba, después era hermosa y, y él la hizo como mujer. Ujú. No sé, Él, bueno, él inflaba a la gente y después las echaba al piso y las pisoteaba todas. porque el mérito todo era de él, ¿no? Siempre. Sí, pero bueno, después me enteré porque yo hablé con ella y que él le había pegado. Porque hasta me había contado, yo no sé por qué me quedé con él, porque él me contó que él le pegó a una mujer en Cuba, a sus novias, cuando no hacían lo que él quería. Pero yo siempre se lo dije, y yo como tenía una familia muy grande, porque todavía está toda mi familia acá, y mi papá, que le había echado el ojo, le dije, a vos, si algún día me tocás, ese fue el último día que me viste. Ujú. Y creo Le que mi pusiste el papá límite. también se lo dijo. Yo Ujú. no lo supe, pero mi papá se lo dijo. Pero a los 3 meses lo dejé. Y me sentí horrible, nunca en mi vida yo había dejado a alguien. Ujú. A mí me dejó todo el mundo, pero yo nunca dejé a nadie. Entonces me sentía aliviada, pero a la vez triste en pensar que él estaba triste. Te sentías culpable. Sí. Y al otro día tenía que llevarle algo que dejó en mi auto y la señora con la que él vivía nos sentó a los dos y dijo, dale una oportunidad, que él es así, que no sé qué, y volvimos. O sea, que lo dejé un día. Un día. Y ese fue el día que me jodí porque ahí ya no salí más. De ahí pasaron 9 meses hasta que yo me fui a vivir con él. Ujú. ¿Dónde Y vivíais? ¿En su casa? ¿Buscasteis un lugar? él buscó una pieza con un baño y tenía no tenía ni cocina, era una cosita que parecía cocina. Y yo ni siquiera le dije a mi papá, agarré la ropa y me fui. Yo no sé por qué me costaba tanto confrontar o decir, mira que me voy a ir con él y me voy a ir a vivir allá. No, agarré la ropa y me fui y ni les dije nada. Ujú. Después se dieron cuenta que me fui a vivir con él. Siempre hacía las cosas al revés. Porque claro, tu padre ya eres consciente, ¿no? En el fondo de que a tu padre no le gustaba esta Sí, persona. nada, Entonces, ninguno de mis ese hermanos miedo tampoco. a defraudar a tu padre, ¿no? Y decirle que te vas a ir con esa persona. Y las personalidades narcisistas lo que suelen hacer también es manipularte cuando ven que un padre no le acepta, pues intentan ponerte en contra, ¿no? Es que tu padre no te deja, tú tienes que ser libre, tú tienes que hacer lo que tú quieras. Sí. Entonces te van manipulando así, ¿no? Para Ah, claro. llevarse a la víctima a su terreno y alejarla de su entorno. En un principio, bueno, eso fue lo que él quiso, pero como mi familia lo aceptó a pesar de no quererlo, con tal de no perderme a mí, Ujú. entonces él nunca me pudo separar de mi familia. Pero sí hacía las cosas con miedo. Si mi mamá me decía, puedes buscar a tu hermana a la escuela, yo iba, la recogía y rápido volvía a la casa porque no quería que él se entere que yo había salido de la casa. Porque no quería que me pelee, porque la primera pelea que tuve con él fuerte, que me quiso pegar, fue en ese lugar que nos mudamos. Hice una comida con una arrocera porque no tenía cocina y salió un arroz todo pegajoso. Llegó del trabajo todo enojado y fue puteada, agarró un fierro, hizo como que me iba a pegar y yo estaba aterradísima. Yo pensé que me iba a pegar ese día. Y después que se le pasó y se le bajó el enojo, que lo siento, que no lo hago más, que no sé qué, no sé cuánto. Y esa fue la primera vez que le perdoné algo aterrador, porque para mí nunca me habían levantado la mano. Una gran bandera roja. Sí. Y de ahí, bueno, busqué a mi hijo. Yo tenía 26 años y sentía que la vida se me iba y que quería una familia. Y viste, no era que todo era malo con él, o sea, el Claro. sexo era excepcional con él. Ujú. Nunca había tenido así con alguien. Y creo que eso fue lo que me atrapó. Y no era tanto amor. A veces trato de recordar porque mi ex suegra me dice, ah, es que vos lo amabas tanto. Y trato de recordar, yo digo, que son estos 20 años de tan malos que no me puedo acordar que alguna vez lo quise. Ah, exacto. Muy Porque relevante. trato de recordar cosas buenas con él y prácticamente no las hay. O sea,
era la cama los únicos recuerdos buenos que tenía. Ujú. Porque ni siquiera cuando salíamos de vacaciones lo disfrutábamos. Él se iba por su lado y yo estaba con mis hijos. Ujú. Sobre todo con mi hijo, que hasta los 5 años estuvo conmigo solo. Y nos íbamos a Miami a ver a su familia y nos quedamos en un hotel y yo estaba con mi hijo en la piscina y él no estaba. Él venía a dormir. Se iba a bailar con el primo. O sea, que era un padre irresponsable y, Contra. y te ayudaba en algo con tus hijos. No, yo era la que me encargaba de los hijos de él, de la casa, De todo. de todo. Appointment, pagar las cosas. Y él me decía, ah, vos te olvidas de todo, te dije no sé cuánto, y todo te olvidas. Yo me vivía olvidando, pero porque tenía 1 millón de cosas que hacer. Mm. Y Bueno, cuando nació, aunque no sea así, te hacen siempre sentir mal, ¿no? Esa devaluación, cuando ya ha empezado esa devaluación, es siempre proyectan culpa, culpa y que todo lo haces mal. Ellos nunca se responsabilizan de nada. La que lo haces mal eres tú, la que te equivocas eres tú y la irresponsable eres tú. Es culpa sí, tuya. cuando nos fuimos de ese lugar de la primera vez, hubo un problema con una gente que lo que estaba buscando porque en donde estaba ese lugar era un lugar malo. Y había una gente buscándolo para pegarle y le pegaron al señor que le estaban rentando la casa, no estaba rentando el cuarto. Así que ese mismo día agarramos las cosas y nos fuimos a la casa de mi papá. Y Tremendo. de ahí buscamos una renta. Y de ahí nos fuimos otra vez. Yo quedé embarazada rápido. Después de los 9 meses que nos mudamos juntos, yo quedé embarazada. ¿Y cómo se Busca. comportaba él en casa? ¿Era una persona que estaba en el sofá siempre viendo Ah, la no, él no tele o hacía qué hacía? nada. Y se estaba sentado y yo estaba sentado al lado de él. Dame agua. Tengo hambre. Todo se lo tenía que dar en la mano. Era su Eh, esclava, ¿no? oh, sí, si estaba el control en la mesita frente a él, él no estira el brazo, dame el control. Mm. Todo se lo tenía que dar en la mano. Mis 9 meses de embarazo era llorar. Lloré todos los 9 meses Ujú. porque le encontraba pornografía, vivía hablándome de mujeres todo el tiempo durante el embarazo. En ese tiempo como no había como ahora Netflix o que tenés el internet en el televisor, pero él buscaba programas que tuvieran mujeres. Y yo, viste, con el embarazo y mis hormonas, yo me volví muy celosa. Y aparte no era solo eso, él se iba el fin de semana a la casa de los amigos y yo me quedaba en la casa. ¿Te devaluaba físicamente por tus cambios en tu cuerpo durante el embarazo? En un principio no, no con el embarazo no, ya después de que tuve mi primer hijo y no podía bajar de peso, Ujú. Eso ahí también es sí. muy típico. Pero durante el embarazo yo era muy flaca, yo siempre pesé 125 libras, que son 50 kilos, algo de Ujú. eso. Pero con el embarazo subí muchísimo. Y de ahí ya tuve a mi hijo. Y el primer día que le dije que estaba embarazada fue como haberle dicho, mirá que compré 1 kilo de carne. Ujú. Esa fue su reacción. Esa cero vinculación emocional en nada, ¿no? Esa cero Nunca empatía. me tocó la panza, no le hablaba a la panza, no me tocaba la panza. Él me decía, ay, qué asco. Si se movía el bebé, era qué asco, Wow. que la cosa. Ajá. Estuvo durante el parto, pero no, yo quería que esté mi mamá, mi hermana, pero no quiso. Entonces, y yo veo la foto con él que agarró a mi hijo y no veo así como los padres que se caen las lágrimas y se mueren por su hijo, no. Mi hijo llegó para ocupar un lugar y sacarlo a él, porque yo me dediqué a mi hijo de cuerpo y alma. Entonces, creo que él está muy celoso de su hijo. Sí, lo Con que su, hacen es eso, es instrumentalizar a los hijos. Lo veremos muy bien en tu testimonio, cómo instrumentalizaba a tus hijos y los usan para quedar aparentemente de cara a la galería como buenos padres, como personas que se implican, que se preocupan por sus hijos, cuando no es así. no. Las primeras vacunas de mi hijo estaba yo en la casa, le dolían horrible las piernitas y cada vez que se movía la pierna gritaba. Y estaba mi hermana conmigo, que pasé una vergüenza horrible y me dijo, callalo, me dijo, y dio un portazo. Y mi hermana se quedó aterrada, que fue, después le dijo a mi papá, y mi papá me dijo, ¿y qué le pasa a ese no sé cuánto? Que no se meta con el bebé.
Y desde ahí siempre, nunca fue un papá cariñoso. No le cambió el pañal, no lo bañó, no lo durmió, nunca. Mm. A mí. Y luego también me comentabas, ¿no? Que era una persona que se enfadaba mucho, como muy, como que tenía bastantes ataques de ira, ¿no? Sobre Todo todo el cuando no, tiempo. no se hacía lo que él quería y, y que también tiraba cosas, ¿no? Era una persona que no te pegaba, No pero me pegaba, pero era como que te lo esa había tirado a tu violencia cabeza. ambiental, ¿no? Que van, lanzan cosas, tiran cosas, insultan. Sí, la primera pelea que fue por la pornografía, que le descubrí la revista, tiró el mueble, agarró un cuchillo, rompió un cuadro, agarró el mueble y yo con una panzota gigante y agarró el mueble y como que me lo iba a tirar encima. Yo le Tremendo. tenía terror. Y las peleas estando embarazada era, él me tiraba toda la ropa del closet, yo recogía en bolsa, le dije, si llegamos a la casa con esta bolsa, yo no vuelvo. Nunca llegamos a mi casa, a la casa de mi papá. Mm. Yo no quería hacer el ridículo de estar yendo y viniendo. Entonces, después nos arreglábamos y así fue durante los 9 meses de mi embarazo. Mi familia no sabía que pasamos todo esto. Sabía que él tenía mal carácter, pero yo nunca les conté nada. Es ese momento en que la víctima ya justifica al victimario, ¿no? Por esa vergüenza tóxica, esa culpa que siente Yo le tenía mucha y el lástima miedo. El miedo al, es ni- muy no, al importante. niño que él fue, le tenía lástima. Porque él tuvo un padre, yo digo que era psicópata narcisista, porque él se hacía bien, se hacía ver bien ante la gente, Como pero en su todos los casa narcisistas, ¿eh? Igual. era un ogro. Ujú. No, este no era, ¿eh? Este se hacía ver rápido con la gente. La gente podía ver, al principio él no podía guardar su fachada por mucho tiempo, Porque se pero enfadaba mucho. el papá le pegaba a su madre, le pegaba a él, el padre y la madre se escondían abajo de la cama temblando, o sea, se crió así durante hasta los 16 años con su Y papá. él te había explicado esto y tú sentías Mucha mucha lástima. empatía por él, ¿no? Sí, siempre justifiqué todo lo que él hizo, no, pobrecito, Exacto. porque no veía al hombre, o sea, veía al niño. Y Eso yo es. decía, no, pero pobre, todo lo que pasó por esto. Pero él pudo haber elegido ser como el padre o ser totalmente diferente. Él se convirtió en su papá. Claro. Porque quien dice que el que maltrata a su madre no es ni buen padre ni buen esposo. Y él maltrataba a su mamá. Mm. ¿Y cómo era la relación con su mamá? Al principio que lo conocí a él me dijo, mi madre es mi vida, mi corazón. Pero la mamá vivía en otro estado y yo no sabía qué relación tenía. Pero cuando él se enojaba con la madre, él, igual que conmigo, la puteaba y era lo peor y ojalá te mueras y que te dé un paro cardíaco y te caigas acá fulminada. Ujú. No le importaba. Ese odio a las mujeres, ¿no? Que se caracterizan muchos narcisistas, hijos de violencia, que han Sí, sufrido este tipo de violencia en la infancia. Y lo que dices, esa disonancia cognitiva en la que entramos cuando vemos a ese ser humano herido en lugar de al monstruo que es ese maltratador. sí. Y bueno, cuando mi hijo fue creciendo, mi hijo lo confundían por nena, de lo bonito que era. Y él en ese sentido estaba orgulloso de su hijo, de que era bonito y que podía hacerlo ver ante la gente que era bonito, Lucirlo. ¿no? Ajá. Y, pero en la casa no le da ni bolilla. Lo ¿Cómo le ignoraba. trataba? Era malo con él. ¿Cómo le trataba? Por ejemplo, cuando fue creciendo, lo hacía llorar mucho porque si mi hijo se le acercaba, por ejemplo, jugaban un ratito, 5 minutos, y ya a los 5 minutos se aburría del hijo y para que ya lo deje en paz lo hacía llorar. Ujú. No sé qué hacía, pero lo hacía llorar. Entonces yo ya me acostumbré de cuando jugaba con el papá, porque mi hijo quería un padre Claro. que no tenía. Que le Entonces amara. los 5 minutos que le daba, mi hijo era súper feliz. Y entonces no quería 5 minutos, él quería seguir jugando. Y yo le decía, es ya, porque él me decía, decirle que ya, anda a jugar a tu cuarto. Y entonces así, y yo pensé que a mi hijo lo protegía haciéndole una burbuja y alejándolo del padre, porque mi hijo empezó a caminar, viste, en punta de pie, empezó A tener a, miedo.
No, sí le tenía miedo al padre, porque lo culpaba de todo. Y que era, a medida que fue creciendo era estúpido, todo hacía mal. Mi hijo es un inteligente que tenía clases avanzadas. Ujú. Tocaba la guitarra. Yo fui la que todo, me encargué de todo, de que ande en bicicleta. Yo era la que le habló de la sexualidad. Yo fui su mamá y su papá. Él era el ogro. Pero no hiciste mal en alejarlo y protegerlo de ese hombre. No hiciste mal. Entonces lo mandaba al cuarto, le compré el PlayStation y se lo pasaba en el cuarto los fines de semana que estaba el padre y los días de semana estaba en la calle porque era una calle sin salida y jugaba con los primitos de enfrente, jugaba con los amiguitos y se lo pasaba en la calle todo el día. Pero cuando estaba el papá los fines de semana se lo pasaba encerrado en el cuarto. Ujú. Muy relevante también. Ajá. Y entonces, por todo lo culpaba. Un día, algo tan ridículo como haberle dejado la huella de la mano en el auto. ¿Quién me tocó el auto? Y no sé qué, y lo gritó por eso. Ujú. Y después me dijo, ay, qué ridículo que soy, ¿no? Después de que lo dejó como un zapato al hijo. Exacto. Cosas No así llores, de, qué ridículo eres, no tienes derecho a llorar, no tienes derecho a sentir nada. no, 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 no llores. A mí era eso, no empieces. Ahora no empieces a hacerte ¿cómo se dice? La débil, no te empieces, ay, no me sale la palabra. La víctima. La víctima. No empiezas ahora a hacerte la víctima, porque yo enseguida era lágrima, porque claro, las cosas me duelen, ¿cómo no voy a llorar? Intentabas proteger a tu hijo. Siempre que peleábamos me decía, no empieces, entonces no podía llorar, pero bueno, siempre terminaba llorando porque era imposible contener lo que sentía, ¿no? Mm. Y Y cómo llegamos a normalizar estas cosas, ¿no? Porque hasta en esa época, ¿no? Que es bastantes años atrás, estaba muy normalizado, ¿no? Esa violencia del hombre hacia la mujer también, que no se hablaba, ¿no? Si no había golpes, parecía que tampoco era para tanto. bueno, eso es algo que yo siempre pensé, si no hay golpe no es violencia. Exacto. Mi papá me decía, ¿por qué te llama tanto? Porque quiere saber qué hago. Pero mi papá sabía que no era eso, mi papá sabía que me estaba controlando. Yo no lo veía. No, Yo pensaba que era porque porque te quería ver quería. que estaba bien. Hasta que, bueno, Hablábamos, ya salieron los celulares y me puedo controlar mejor. claro, hablábamos de cómo te sentías tú viendo cómo trataba a tu hijo. Mi hijo siempre llevaba una vida muy normal cuando su papá no estaba, pero cuando el papá llegaba al trabajo se encerraba en su cuarto. Eh, o por ejemplo, él tenía la costumbre de que él quería verme haciendo cosas. O sea, si yo estaba sentada viendo la televisión, ay, qué vida la tuya, que no haces nada. O si le cocinaba dos cosas, quería que le haga una tercera también. Y nunca era suficiente, siempre. Entonces, lo que me acostumbré a hacer es dejaba dos o tres platos para lavar. Cuando escuchaba que llegaba, me iba a la cocina rápido, apagaba la tele, me iba a la cocina y me ponía a lavar platos para Wow. que entonces no me tuviera que criticar. Cómo se vive, ¿no? Caminando sobre cáscaras de huevo, esa manera de vivir con ese estrés constante Sí. cuando oyes la puerta y dices, uy, 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 porque no quieres conflicto, ¿no? No quieres No, no quería pelear, porque las peleas de él eran interminables, sus gritos, expresivas, ¿no? o cuando quería dar su punto de que él tenía la razón, lo que él hacía era, sentate ahí, y tenía que mirarlo a la cara, y yo no sé dónde él sacaba tantas palabras para una hora entera, hablarte para que digas, ok, si él tiene razón, yo tengo la culpa, y todo va a estar bien. Y acabas pidiendo perdón normalmente en esas Sí, conversaciones interminables, circulares, que siempre dice lo mismo, pero no se llega a ningún punto, ¿no? a medida que mi hijo creció, empezó a disociar. Cada vez que el padre le hacía eso, que ni siquiera le decía sentate, lo tenía parado por una hora y le decía bla y bla. Y mi hijo dice, mi mente se iba a otro lado. Yo no podía estar escuchándolo una hora entera. Y Lógico. aprendió ahí a disociar. Disociarse porque no puedes Ujú. estar aguantando, y No, menos un niño, que la mente de un niño es muy imaginativa y, claro, un discurso de adulto que no entiende, que no, ajá. es algo que es difícil de Y aguantar. la manera más fácil de enojarme a mí era meterse con mi hijo.
Exacto. Entonces era de siempre eso, de agarrarse con mi hijo para entonces hacerme o llorar o enojar. Y ahí eran los gritos, las peleas, porque yo intenté todo durante 20 años, intenté callar, intenté gritar, intenté racionar Todo. y nada funcionaba. Nada. Bueno, hasta que ya yo después que tuve el primero me puse el dispositivo para no quedar embarazada. A los 4 años mi hijo me lo saco porque quería otro, porque no era que todo era malo, ¿no? Había tiempos buenos, Y tú querías tiempos. una familia, tenías esa idea de la familia muy idealizada, esas creencias, ¿no? Que Y en tenemos. ese tiempo ya teníamos nuestra casa, ¿entendés? Yo estaba contenta con mi casa, con mi hijo, yo no estaba contenta con él. Y quería mi casa, quería mi hogar. Y yo adoraba a mi hijo y yo quería otro hijo. Con la mala suerte que mi segundo hijo nació enfermo. Y en ese tiempo creo que las cosas se calmaron por mi hijo, porque él tuvo que pasar por 4 cirugías de cerebro, eh, pastillas, muchos médicos, muchos especialistas, terapia de habla. A los 3 años tuvo que empezar la escuela. Entonces los 2 primeros años de vida fueron, mi primer hijo quedó un poco aislado. Él me dice, yo dejé de decirte cosas porque vos ya tenías mucho en tu plato, porque yo no le permitía a mi esposo que le pegara a mi primer hijo. Yo le dije, es suficiente con tu mirada y tus palabras como para que le tengas que también estar pegando. Y nunca lo permití, pero no lo hacía delante mío, pero mi hijo con el tiempo me contó que varias veces lo cacheteó o lo pellizcó Cuando no estabas tú. cuando yo no estaba. Y si me llegaba a decir, le dijiste a tu madre y no sé qué, no sé cuánto. Sí. Entonces dejó de contar. ¿Tuviste algún problema durante este segundo embarazo, durante el parto? No, no, fue un embarazo normal y hasta los 3 meses de mi hijo yo no supe que estaba enfermo. A los 3 meses fue que empezó a tener convulsiones y ahí fue que empezó todo. ¿Y qué le diagnosticaron a tu Se hijo? llama tuberosclerosis, esclerosis tuberosa en español. Es, ¿por qué se me van las palabras? Es Tranquila. una enfermedad que puede ser transmitida a través de los padres o espontánea. Y él es espontáneo, pero no existe en mi familia esa enfermedad. Y no se cura, solo se tratan los síntomas y son tumores que crecen en los órganos vitales. Él tiene en la cabeza, que son las que le producen las convulsiones. Tiene en el corazón, pero es tan pequeño que nunca le hizo nada en el corazón. Y entonces le salen en la cara o en los riñones, pero él está medicado para que no le sigan creciendo. Toma mucha medicina, yo no sé cómo su hígado aguanta tanta medicina. Y entonces para él fue muy difícil hablar. Hasta los 8 o 9 años él no se le entendía. Yo podía entenderle más o menos lo que me decía, Ujú. pero nadie le entendía lo que él hablaba. Y entonces con mi segundo hijo no era tan cariñoso, pero fue como se acercó más al segundo hijo. ¿Por qué crees que se acercó más a tu segundo hijo? Creo que por lástima, o sea, dar lástima, no porque él sintiera lástima. Yo siento que él no tiene empatía. No, no, lástima por el niño no. Sí, No, lo que es, comentábamos, ¿no? Fuera de ante cámara. el mundo quería Eso es. hacerse ver. Él era el pobrecito. Ay, mi hijo, mi pobrecito. A él le dieron. Instrumentalizar al niño que está enfermo para aparentar, pobrecito, mirar qué duro y qué buen padre soy, ¿no? Ajá, sí, sí, cuando me tuve que ir a Miami, 4 horas de viaje para que lo operaran y yo me quedaba en el hospital, la primera cirugía. No sé, él se quedó durante la cirugía, pero cuando ya me dijeron, bueno, ya lo pasamos a terapia intensiva para los primeros días, no lo fue a ver. Entonces vino para acá y le Exacto. dijo a todo el mundo que él viajaba a verlo, cuando él Ujú. no viajaba a verlo. Y Sí, es entonces, hacer acto de presencia porque, por el que dirán, ¿no? Por esas apariencias, pero es eso, son apariencias. No hay empatía, no hay no, amor. no, por momentos pensaba que sí lo había, pero no. Claro. Y con el tiempo, él a todo el mundo
si tenía que faltar el trabajo porque mi hijo está en el hospital. No estaba en el hospital. Mentía. No está. Usaba. Mentía. Sí, usaba la enfermedad de mi hijo para muchas cosas. Exacto. Y a mi hijo lo quería hacer rudo. Mi hijo empezó a repetirlas. Mi hijo mayor no decía malas palabras, pero mi hijo menor, a pesar de que hablaba mal, empezaba a copiar las malas palabras del padre. Y el padre orgullosísimo, viste, de que el hijo empezaba. Y le enseñó a boxear, porque ya después de la cirugía, él pasó muchos años bien, o sea, con pastillas y eso, pero no tenía convulsiones. Le enseñó a boxear, le compraba ropa cara, zapatos caros. A mi hijo no, a mi hijo le pasaba la ropa, que le quedaba Al hijo grande. mayor, no, pero No, al segundo, o sea, el diríamos que segundo empezó a hacer poder. el mayor era el chivo expiatorio y el segundo era el niño dorado, ¿no? Sí, sí. Y con el tiempo empezó a enseñarle lo que hagas, que dijera todo lo que hacía para poder regañar al mayor y tener como ojos sobre su Un otro hijo, ¿no? cómplice. Y, al principio mi hijo mayor adoraba a su hermano, se acercaba a él, jugaban, pero cuando el más chiquito empezó a contarle al padre, con pocas palabras lo que hacía su hermano, se empezó a alejar, mi hijo mayor empezó a alejarse del segundo. Lógico. Y bueno, ¿Cómo eso fue, crean, cómo crean esos conflictos siempre entre es hermanos, ¿no? Con esas triste, triangulaciones. sí. Bueno, después más adelante te cuento muchas cosas que pasaban con el mayor que no me las contó hasta los 17, con el segundo que no me lo dijo hasta los 17 años. Bueno, pasaron tormentas, peleas, tiraderas, gritaderas. Mis hijos se asustaban mucho. Aprendimos a andar en silencio. Cuando el padre dormía la siesta, nada, no voló una mosca. Si yo dormía, música, ruido, tiran cosas. Pero entonces, si me pedían agua, con el segundo tuvimos que al principio hacer palabras con señas, aprender a decir agua, leche, y entonces con el mayor y eso querían algo, me hacían señas, cuando el padre estaba alrededor. Es como que querían pasar desapercibido, porque el chiquito, a pesar de que era el niño dorado, también le tenía miedo al padre. Claro. Y bueno, y las peleas con la mamá también, porque vivíamos con su mamá. Yo me llevaba súper bien con su mamá. Nos hicimos amigas. En un principio fue un ajuste, pero ya después, viste, para mí fue... También a veces me hacía descansar de las peleas, porque peleaba con la madre y no me peleaba a mí. Claro. Es triste, pero bueno, era un alivio para mí. Y bueno, después nace la tercera. Yo me saqué el DIU para tener a la tercera nena. Quería una nena, no sabía si iba a ser nena. Viajamos a Argentina con los dos primeros, cuando eran chiquitos. Y se me ocurrió que él venga a Argentina. Yo me fui 30 días, él fue 10. Esos 10 días se lo pasó con unos cubanos en Buenos Aires y yo con mi familia. Porque es que, es más, cuando tratábamos a veces de arreglarnos y íbamos a un restaurante solo, había grillos, porque no sabíamos de qué hablar. Eso lo han explicado muchos testimonios, ¿eh? Con un narcisista es que una conversación profunda es No, casi no había, no imposible, ¿no? existía. Era si él tenía ganas de hablar y era lo que él De él sabía. mismo, eso sí, Sí. sí, hablan mucho de ellos mismos. Y hay O mucho, de lo mal que lo haces todo, pero una conversación profunda y enriquecedora es difícil. no existe. O trataba yo de contarle algo y yo me daba cuenta que no me prestaba atención. Ujú. Era como hablarle a la pared. O sea que dejé de hablar. Yo con él dejé de hablar. Yo soy muy conversadora si sos una persona que me da conversación, pero si no, me quedo callada. Sí, entras en esa indefensión aprendida, ¿no? Vas aprendiendo a gestionar esto como puedes desde el contexto en el que estás y empiezas a callarte, intentar no buscar conflicto, justificarlo, porque tampoco todo es malo. Y por eso las víctimas aguantan tanto, porque no llegan a ser realmente conscientes y porque tu vida, como decíamos antes, gira alrededor de la suya. Y al final acabas creyéndote el discurso del narcisista, que tú no vales, que tú no eres suficiente, que tú no mereces y que tú tienes que estar ahí callada y atender a sus órdenes, porque realmente
lo que decías, ¿no? Si estás sentada, tú eres una vaga, entonces ya tienes ese miedo y ya vas levantándote antes de que llegue para que no haya ese conflicto. Ajá, no me critique. Ah, y otra cosa, que mi familia estuvo, mi mamá y mi papá hasta el 2006. Y hasta el 2006 se celebraron cumpleaños en familia para mi primer hijo. Ya después yo quedé embarazada, mi papá y mi mamá no estaban. Y después los cumpleaños eran los que estábamos en la casa. Era una torta, si vos ves la foto de los cumpleaños después de ahí, era yo con mi hijo soplando la vela, con la abuela. Él a veces ni se paraba del sillón a venir a cantar o ver cómo el hijo soplaba la vela. O sea, que no le importaban los cumpleaños. Y después, hasta el 2006, celebré Navidad, Año Nuevo con mi familia. Cuando mi familia ya no estaba, terminé odiando Navidad y Año Nuevo. La terminé, pero yo trabajaba, ya después más adelante empecé a trabajar de noche en Walmart y yo deseaba que me tocara trabajar en las fiestas. Sí, No quería tener fiestas, porque siempre era un problema con él. exacto. Siempre terminábamos en pelea. Te hacen aborrecer esos momentos especiales, ¿no? Los cumpleaños, las navidades, Sí, las fiestas. fue horrible. ¿Sabes? Después de que me separé fue horrible. La primera fiesta yo era un fantasma, no sabía cómo celebrar, no sabía cómo sonreír. Mi Ya no te hermano me veía y acordabas. decía, no estamos, porque me puse a llorar la primera fiesta. Y mi hermano, pero nosotros estamos con vos, trataba de sentirte bien con nosotros, porque no me hallaba. Es increíble que después de que amé estar en familia, en la fiesta, no me podía acostumbrar. ¿Cómo pierdes tu identidad cuando estás en una relación de abuso, verdad? Y bueno, cuando estaba embarazada del segundo, mis hermanos me hicieron una intervención. Roxana, te buscamos ayuda, te buscamos dónde irte y te ayudamos para que vuelvas a empezar. Eso ya llevaba 13 años con él, pero yo no estaba lista ni para escuchar, ni para nada. Me dijeron, Roxana, vos perdiste tu dignidad como mujer. Y era verdad, era Sí, un lo que pasa es fantasma. que cuando se le dice esto a una víctima que todavía tiene la venda en los ojos, lo que suele pasar es eso, que la víctima siente que está siendo atacada. Porque, Sí, me sentía atacada. exacto. Entonces, no es la manera, ¿no? La manera es, estamos aquí, si necesitas algo, hablar con nosotros, te escucharemos, pero no te criticaremos, no te juzgaremos. Eso es lo que hay que hacer para ayudar a una víctima que está atrapada en una situación de estas. Pero es algo que cuesta de entender, ¿eh? Porque todo el mundo lo ve tan fácil, menos la que está ahí atrapada y No, secuestrada emocionalmente. y no solo eso, yo no sabía ni la mitad de lo que yo viví. O sea, mi hijo, el mayor, una vez le dijo, tía, ayúdame a matar a mi papá. Tenía 8 años, Imagínate. con 8 años. Y mi hermana nunca me lo dijo hasta mucho después y le fue a llorar a mi mamá, mamá, mi sobrino me dijo esto, no sé qué hacer. Porque no se animaba a decírmelo a mí, mi hijo. Una vez sola vez me dijo, ¿por qué vos le aguantás eso? ¿Por qué le aguantás los malos tratos a papi? Y yo me quedé, que no sabía qué decirle. Que los hijos lo viven también y lo sufren. Pero fíjate qué madurez, ¿no? Tú y tu hijo en decirte, mamá, tendríamos que irnos de aquí, ¿no? Ajá, Y a veces es que es lo que decimos, la víctima es la última en reaccionar y darse cuenta, porque lo de que queda secuestrada emocionalmente no es una cosa que nos inventamos. Un secuestro emocional es eso, tú quedas atrapada y no puedes ver más allá. No puedes, aunque los demás te lo digan, aunque los demás lo vean, tienes que verlo tú. Tú tienes que ser la que reacciona y escapa de ahí. Es sí, como cuando aparte, estás metida en una secta. Cuando algo estás así. atrapada en una secta, eh, te puede venir la familia a intentar rescatarte, pero tú estás atrapada allí y vas viviendo esos refuerzos intermitentes, porque sí, hoy te trato mal, pero mañana te trato bien y vives en mucha confusión y una dependencia emocional que no eres consciente de ello hasta que No, un aparte, día reaccionas. no solo eso, él me vivía diciendo, ¿y de dónde te vas a ir con
con dos y encima el del medio que estaba enfermo. El Yo no miedo. me veía trabajando y qué iba a hacer con mi hijo, que vivía en los médicos, vivía en terapia. Es como que con el segundo me atrapé completamente, Totalmente. porque con el primero me pude haber salido. Sí, sí. Es que cuando hay hijos de por medio, todo se va complicando más. Y si además un hijo tiene problemas de salud, todavía es más difícil. Entonces él siempre me dijo, vos sin mí no sos nada, ¿a dónde te vas a ir sin mí? Yo, bueno, cuando quise estudiar él no me ayudó. Ya cuando ya tenía a la tercera, que quedé embarazada por gusto porque quería una nena, Ujú. en ese tiempo ya habíamos pasado por un tornado y nos íbamos a separar. Nos fuimos de la casa que yo amaba para irnos con mi ex suegra y solo tenía a mis dos nenes y era una pelea. Él le dijo a la madre, estoy tratando que reviente a ver si de una vez me deja, Wow, porque me hizo de todo. Estaba con mujeres, no trabajó por un año entero porque estábamos con la mamá. tremendo. Ajá, Parásito. horrible. Pasamos un año de pelea hasta que dije, ok, reventé. Y dije, ok, ya, no doy más. Pero, ¿a dónde me iba a ir? Otra vez. Claro. Yo no me quería ir con mis hermanos casados. Yo sabía que siempre terminan mal las cosas con los casados. Y que tú tenías que ser fuerte. Fíjate, de niña tenías que ser la mamá, ¿no? Tenías que ser Ujú. como una mamá. Tenías que cuidar de los demás y aparentar esa fortaleza. ¿Mm? Entonces, claro, de repente, ¿cómo voy a decir yo que estoy en una situación de vulnerabilidad? Que tú, en ese momento que estás así, lo interpretas como debilidad. Fíjate cuántas personas confunden estos dos términos, ¿no? Vulnerabilidad con debilidad. Una Sí. persona vulnerable no es débil, no tiene por qué ser débil, ¿no? Y en estos casos es todo lo contrario, son personas que no son débiles, son muy luchadoras, se esfuerzan mucho para entender, para poder arreglar las situaciones. Y por eso acaban aguantando tanto tiempo, porque siempre creen que la cosa puede mejorar si se esfuerzan más, Sí, ¿no? sí, yo pensé que lo iba a cambiar. Algún Exacto. día. Eso. Bueno, cuando reventé dije, ok, ya, haz lo que quieras, yo no voy a seguir con vos, pero estábamos bajo el techo del apartamento de mi suegra que tenía un cuarto, cocina, sala y el comedor. Pusimos una cama en el comedor y el resto en el cuarto. Y supuestamente estábamos separados, viviendo bajo el mismo techo, Y en casa de él tu suegra. haciendo lo que le da la gana. Y yo decía, bueno, me quedo con mi suegra y él se va. Pero yo sabía que eso significaba que él entrara como perico por su casa, porque era la casa de la madre, yo nunca iba a ser libre. Y pasó, y cuando una vez conseguimos donde él se iba a ir, te juro que me puse a llorar. Y me dolía que se iba a ir cuando yo no quería, lo odiaba con el alma, pero no sé por qué razón. Me da tristeza que se vaya. Sí, Era porque quedas súper adicta extraño. a tu victimario. Con ese refuerzo intermitente, lo que crea es esa adicción. Y realmente no eres consciente, pero eres adicta como si fuera una sustancia adictiva. Ajá. Pero es así. Y yo amaba cuando me ponía por el cielo, era la mejor mujer, la mejor madre, nunca había conocido una como vos. El refuerzo positivo. Ajá. Y después voy al rato, era la basura más grande, la sucia, la cochina, la no sé qué. Me Pero ponía por el como piso. hemos visto ese momento donde parece que me quería, me quedo, Ajá. me quedo. Si me quiere, ¿no? Y por eso te quedas atrapada. Y al final no se fue nada porque no estaba trabajando, estaba como colectando porque no estaba trabajando y no alcanzado para que se vaya. Terminamos juntos otra vez. Otra vez, Y, y recaída. ahí fue todo bonito, fuimos a Ese Argentina, periodo de love bombing de nuevo, que no es muy largo sí, normalmente, pero no, es recortito, es recortito. recortito, volvimos a Argentina, Ujú. bueno, quiero la nena, vamos a intentar. Durante el embarazo se portó bien, estuvimos tranquilos, nació la nena, todo bien. Cuando nació la nena, no le podía avisar a mi familia, él no quería que sepa mi familia, y no había nadie porque estaban todos lejos. Y le dije a la enfermera, ¿me pasas el teléfono cuando él se fue un ratito?
Y le avisé a mi familia. Y él como que se enojó que mi familia lo estaba llamando para ver cómo iba todo. Pero mi nena nació rapidísimo. Pero terminó en la incubadora porque no sabía respirar, algo así. Y después el siguiente día que ella nació, yo no la tuve como 18 horas porque me operaban para no tener más hijos. Yo me decidí, no quería más. Y fue un tiempo bonito durante el principio con mi nena. No es que era el repapá, ni le cambiaba los pañales, ni... Creo que a ella la bañó, pero ya de más grandecita. Y, y eran muy cómplices con el hermano del medio, porque como el del medio tenía retraso, era casi como que los dos eran de la misma edad. Ujú. Y después se volvieron los cómplices del padre, porque él los puso a los dos, me dicen lo que haga tu hermano mayor. ¿Y qué hizo? El hermano mayor está feliz cuando nació la nena. Hay fotos de ellos, él feliz jugando con ella, besándola, pero cuando empezó a ponerla en contra de él, ya hizo la separación. Como crean caos. Sí. Y entonces mi hijo mayor era Google. Necesito que me busques en la computadora si esta página es real. Necesito que me busques a ver si esto es bueno. Necesito que me hagas esto porque mi hijo se crió en una computadora y sabía todo de computación. Que me vengas a la televisión y me bajes esta aplicación era todo mi hijo. Él no podía buscar en su teléfono o en la computadora porque él tenía a mi hijo para que se lo haga. Lo usaba para esas cosas. Y entonces si no podía hacer algo era con presión. Y lo haces y no te salís de acá hasta que me lo hagas y no sé qué y no sé cuánto. Qué duro Y para después tu cuando hijo mayor, eso. mi hijo con los nervios de punta, le hacía las cosas, súper nervioso. Si le decía, anda a cortar el pasto, y mi hijo no lo cortaba como él decía, salía corriendo afuera. Y que ni siquiera sabes hacer eso, es un estúpido, así no se corta, y que termina saliendo yo, anda adentro y bañate. Y yo terminaba cortando el pasto. O sea, no puedes hacer algo sin gritarle. No. Que no haya nada que hacer en el auto. Si él tenía que hacer algo en el motor del auto, todo el mundo se escondía, porque eran gritos. Todo lo que él tenía que arreglar una cañería, gritos. No sé por qué, todo lo tenía que hacer con gritos. Un día mi suegra me dice, necesito cambiarle los frenos del auto. Le digo, bueno, avísame cuando te lo va a hacer, así nos vamos al parque. Sí, porque el narcisista necesita provocar para causar reacciones emocionales. Entonces lo hacen de forma instintiva, pero lo que hacen es crear conflicto para que haya reacciones emocionales. Y sobre todo, como les gusta ser el centro de atención, necesita pues que todo gire alrededor de él. O sea, que si él tiene que hacer algo, todo el mundo va a estar pendiente de lo que yo hago, a base de gritos, a base de lo que sea. Ajá. Necesita esa atención y las reacciones emocionales le hacen sentir poderoso, que está por encima de los demás, ¿no? Y a través del miedo y a través de este tipo de manipulación, pues es como consiguen que tú te sientas mal y ellos se sientan por encima de ti y que te lo creas. Y no es cierto, Sí. pero te lo acabas creyendo. Yo creo que la peor parte de mi hijo mayor a los 11 años fue que le prestó la computadora y después ya no anduvo. Vino gente a la casa y cuando ya se fue la gente y él se dio cuenta que no andaba la computadora, lo gritó, le decía, vos no sos mi hijo, yo no te quiero, solo quiero a mis otros dos hijos. Y yo estaba tirada en el piso tapándole los oídos a mi hijo mayor y solo le gritaba, cállate, cállate. Y tuve 3 meses durmiendo con mis hijos hasta que él estaba el más bueno del mundo, dame otra oportunidad. Y por 3 meses lo ignoré, hasta después, bueno, caí otra vez. Que mi hijo creo que fue la desilusión más grande del mundo. Creo que fue peor que yo haya vuelto con él que la gritada que le dio el padre. Sí, porque claro, él necesita que tú le protejas y él ve que le proteges, pero luego recaes. Y cuesta mucho Ajá, de entender, fíjate, a todo el mundo les cuesta de entender por qué recaen las víctimas. Pues cuesta muchísimo de entender, y más a un niño, ¿no? Y, y la gente no entiende que nuestro cerebro, cuando estamos en esta situación de abuso, no funciona correctamente y no razonamos correctamente.
Entonces, el recaer forma parte de este ciclo de abuso, ¿no? Que empieza con ese love bombing, esa devaluación, esos descartes o intentos de escaparte tú, como cuando te vas estos 3 meses con tus hijos a dormir, pero luego viene otro periodo de love bombing y la víctima recae de nuevo. Claro, esto Sí. ahora, hoy en día se lo puedes explicar a tu hijo para que lo pueda entender. Pero en ese momento ni tú ni tu hijo podíais entender qué pasaba. Y tu hijo ve esas incongruencias y, claro, le afectan, le afectan. No, y mi hijo ya de los 11, 12 años ya estaba pasando por etapas de depresión, ansiedad. Se desociaba y me decía, pegame porque no sé si estoy viviendo en la realidad o no. Y a veces lo cacheteaba porque él se sentía que no estaba en la realidad. Tremendo, tremendas secuelas que viven los hijos con padres narcisistas o madres narcisistas. Tremendo. Lo que tiene que con mi segundo hijo hizo lo que no hizo el primero, que lo enfrentaba al padre. Ujú. Y algo que él no podía aceptar. No podía aceptar que su hijo lo enfrentara. No lo Chiquito, soportan, a veces. no lo Ajá. soportan. O le decía, pásame, anda a buscarme el teléfono, anda a buscarte los goles. Algo que jamás el primero pudo haber hecho. Pero el niño dorado se siente con más libertad para poner ciertos límites porque no se le trata tan mal, no le tiene tanto miedo, porque ha sido tratado Le de una tenía más forma miedo especial. sí, cuando El me primero maltrataba a le mí. tenía pánico, pánico, ¿no? Porque cuando un día un laptop me dijo, haceme tal cosa, y ese día no se me dio la gana hacerlo. Era cuando ya me empecé a poner rebelde y no le quise hacer. Y agarró la computadora como que me la iba a dar en la cabeza y estaban mis hijos ahí en la sala. Y en vez de darla en mi cabeza, se dio vuelta y la dio contra el mueble de la cocina. Y mis hijos aterrados. Mi hija ya estaba sufriendo mucha ansiedad. Ya no sabía cuándo el padre jugaba, cuándo era en serio. Y mi hija empezó a gritar, a llorar. Igual que un día me martilló el teléfono porque empezó a hablarme mal y le dije, te voy a grabar, le dije. Y agarró, fue al cuarto que tenía un martillo, vino y me martilló el teléfono y mi hija llorando, aterrada, tirando cosas contra la pared, haciendo un hueco y teniendo que arreglar el hueco. O darle un puñetazo a la pared, un hueco, a arreglar el hueco. Hmm. Y bueno, mis hijos aterrados, siempre aterrados de... Y cuando algo que mi hija escribió porque quería escribir sus historias y puso, cuando papi no estaba, bailábamos, jugábamos y cuando escuchábamos llegar el auto todos nos íbamos a nuestros cuartos y porque llegaba papá. Sí, sentíais miedo, se paralizaba la vida, ¿no? De repente. Sí. Hasta el día de hoy mi hija, o sea, ya el mayor, cuando me mudé, ya después de 20 años, bueno, te cuento cómo fue que me empecé a despertar, ¿no? Vamos a ello. Yo no supe de nada de narcisismo, nunca, jamás. Pero sí buscaba qué tenía él. Hasta lo diagnostiqué que era bipolar, Eso es muy típico. porque dejaba todos los trabajos, porque cambiaba de auto, no sé, tuvo 100 autos. Y yo era la que me encargaba de ir al seguro, de ir a cambiar la placa. Los trabajos aplicaba yo, él me hacía aplicar a los trabajos. O sea, yo ya me sabía el social, me sabía los trabajos de memoria para anotarlos y aplicar. Eh, Era infiel contigo también. Era infiel, le descubrí números de teléfono. Un día, cuando la vez esa que te digo que le dije, me harté, haz lo que te dé la gana, él anduvo con alguien. Y después, cuando volvimos, me dijo, ay, sí, cuando yo estaba con ella me miraba así, era así, no sé cuánto. Encima continuaba con la triangulación, ¿no? Sí, y yo ya era un fantasma, yo ya no me afectaba nada. O sea que otra mujer se hubiera puesto Desconectas de tus enojadísima. emociones. Porque es que es tan doloroso que tienes que desconectar para sobrevivir. A mi hermana le dijo una vez que fue un problema. Le dijo, ay, anoche soñé con vos que hacíamos el amor toda la noche.
mi hermana se puso y mis hermanos y yo me quedé como si nada. Sí, sí, porque te insensibilizas al final. Ajá. Hasta que no tocas fondo, estás en ese estado de muerta viviente. Sí, ya así me sentía. Yo era tan infeliz. Yo ya, lo único que me llenaba eran mis hijos, nada Claro. más. No me llenaba más nada. Es más, a él solo le tenía miedo, asco, porque ya los últimos años no había besos, había relaciones sin besos, porque yo ya no quería que me bese. Y ya no era tan Y fantástico el sexo entonces, no, ¿verdad? era horrible. Yo era un muñeco, yo decía, dale rápido, rápido, así me voy a cocinar. O no disfrutaba nada porque yo ya no quería estar con él. Pero si no lo hacía, había peleas. Entonces lo hacía solo por llevar la paz de la casa. Así fueron los últimos 3 años, porque yo los últimos 3 años dormí en camas separadas, Ujú. porque yo le decía, ay, no me das calor, o sea, puse una excusa para ya no dormir con él, pero es que yo ya me empezaba a correr en la cama, que dormía casi cayéndome en la cama con tal de que no me toque. Ujú. Así que decidí poner una cama al lado y dormir separada. Ahí ya empiezas a despertar y empiezas a buscar información, ¿no? Sí, yo decía, es bipolar, porque todo, encajaba en muchas cosas, pero no en todas. Hasta él fue al psicólogo una vez y le dijeron, no, no sos bipolar. Le habrán dicho, sos un narcisista, pero no me lo dijo. Y recién me di cuenta, creo que unos meses antes de irme, que me crucé con unos videos y dije, pero ahí se encaja. Y hasta se lo dije, cuando te aconsejan que no le digas. Le dije, sos un narcisista y sos esto y el otro y sos un maldito y no sé ¿Y cuánto. qué te dijo él? Porque esto es interesante, las respuestas. Me miró y como que... Y después le decía a todo el mundo que él era narcisista. Porque no entendía ni qué No, significaba esa palabra, ¿no? le dije, bueno, no tenés nada de empatía, pero él no lo entiende. Bueno, Oh, pues perfecto, no tengo empatía. ¿Y qué? ajá, no puede entender lo que es vivir No, sin no, no. empatía. Y No, pero entonces, hay otros tipos de narcisistas que sí yo, entienden, porque yo siento, intelectualmente están más capacitados o lo que sea, ¿no? ajá, Y sí entienden lo que significa ser narcisista, algunos, uy, pero en este caso está claro que no. no. Y encima le busqué de todos los tipos y yo siento que él era un maligno, un narcisista maligno, Bueno, todas las víctimas porque creen que el encaja. suyo es el peor de todos, una vez despiertan y se dan cuenta. Oh, Pero no, todos los sí, narcisistas son malvados, todos hacen daño, todos sí. destruyen, Pero algunos todos son cover, invalidan. pero él no era cover, él se hacía ver, él se hacía ver. Él iba a un restaurante, siempre terminaba hablando con el manager, porque algo no le gustaba, porque el mesero no sé qué. Iba a un supermercado, quiero hablar con el manager, porque ya no le gustó algo de la cajera. O... No, no, este tipo de narcisistas es que no tienen ni máscara casi. O sea, No, sí que tienen esos intentos de aparecer o parecer grandiosos, pero normalmente ya suelen ser personas que intelectualmente no son muy brillantes, no, que cuando alguien o algo no les parece bien, estallan en ira muy rápido. sí, Pero hay otros tipos de narcisistas que no, tienen otro sistema, otras estrategias, sí, más porque, inteligentes. sí, porque son más inteligentes, porque la gente cree que la figura del psicópata o del narcisista más extremo son personas súper inteligentes y no, no todos, No, no todos. Lo que pasa es que hay gente que es más consciente, que lee más, que se informa, que ujú, tiene más capacidad de... Yo lo que digo que este tipo de narcisista del que estamos hablando hoy no manejan la empatía cognitiva. Eso es muy importante, porque el narcisista, otro grado de narcisista, sí maneja lo que es la empatía cognitiva. Es capaz de no sentirla, la pero emocional no la copiarla. tiene, pero sí copiarla. Pero este tipo que tú describes es incapaz de manejar empatía cognitiva. Esa sería la diferencia. Sí. Y son estos que saltan a la primera, que no saben poner una máscara. La ponen muy poco, no La le ponen muy dura. poco. Exacto. Eso es. Si le conviene algo, le dura un poquito más, pero no Sí. puede. Él no Pero, tiene familia. pero la gente se da cuenta, ¿no? Son personas que no suelen caer muy bien.
Él tiene una bonita familia, pero él es el único que no se lleva con la familia. Claro. No tiene amigos. Si andaba en la calle tenía problemas con todos los días, tenía que sacarle el dedo a alguien, gritar con alguien, manejaba como un loco, no le importaba quién llevaba al lado, muchas veces le tuvo que parar por llevar a los nenes, o pararlo de que le grita a la gente y putearlo. Qué Pues, difícil vivir con una persona así al lado, ¿eh? O sí, como hijo tener un padre así. Qué difícil. sí. Mm. Bueno, te digo, cuando mi hijo cumplió los 18, yo ya estaba listo para irme, hacía mucho tiempo, pero todavía se pagaba muy poco, era $11 la hora lo que se ganaba, yo trabajaba en Walmart, después ya lo subieron yo estoy ahora como en 15 y algo, o sea que es una diferencia para poder irte a vivir sola. Entonces mi hijo me dijo, o te vas conmigo o me voy bajo un puente, pero me voy. Entonces ahí él me dio la fuerza, buscó trabajo él. eh, Creo que en ese tiempo pasó lo del COVID y dieron ayuda al gobierno, junté plata, no le dije a él, empecé a buscar renta y cuando conseguí la renta le dije, me voy. Él no se lo creía, pero Ya. creo que a la vez lo puso contento. I don't know. Y, y bueno, no, al principio, él se enteró ya antes de que me aprueben el apartamento, se enteró, pero me dijo, no, no te vas a ir nada. No, él estaba como que no iba a pasar. Hasta que me aprueben el apartamento. Y ya. Y el día que me mudé, él entró, él me puso las cortinas, el televisor, y me dijo, y te fuiste porque te dejé. Y Porque, también este refuerzo positivo para ver si tú recaes, porque fíjate, te estás escapando, pero yo te pongo las cortinas, ¿ves? Como siempre hacen ajá, premio, castigo, pero tiene que haber ese premio para no permitir que se me escape. claro, para Perder el poder control venir. sobre ella. Es una Ujú, manera de seguir controlándote. El yo te he puesto las cortinas, yo te apoyo con esto, pero como son tan incongruentes, ¿no? El decir, pero te dejé yo, ¿no? Él sí. tiene que ser el que siempre está por encima, ¿no? Aunque no es así. Y entonces mi hijo me dijo a la semana, me dijo, no pienso hablar más con él, no quiero volverlo a ver. Y yo le dije, Esteban no va a hablar más con vos y no vengas por acá, simplemente. Así que Mm. el contacto cero de mi hijo me sirvió para que no vuelva a pisar mi casa. Qué bien. Porque- ajá. Y desde ahí mi hijo no volvió a hablar hasta una situación que el del medio tuvo una convulsión y aprovechó ese momento para hablarle a mi hijo. Y mi hijo se quedó mal por varios días, pero no volvió a hablar con él. Y a mí me llevó, después de separarme, 3 años hacer el contacto cero con él, porque todavía le tenía miedo. Antes de yo separarme de él completamente, sufrí de una gastritis severa, porque mi mamá siempre me decía, Roxana, debe ser estrés. Y yo, no, mamá, es gastritis. Pero la gastritis era de tanto estrés que yo vivía. Yo no sabía que vivía en tanto estrés hasta el día que me mudé Exacto. y sentí la tranquilidad. Puedes hacer esa comparación, ¿no? Decir, ahora Sí, estoy en paz, ¿qué está pasando? Esto es distinto. Cuando llevas tantos años viviendo en un estrés constante, sí, horrible. lo acabas normalizando en tu cuerpo, desconectas de esos avisos que te da el cuerpo y siempre buscas una justificación. Pero normalmente no entiendes que vives bajo un estrés constante, con los niveles de cortisol a tope y estás en una situación donde estás en peligro, tu salud está en peligro y claro, sales de ahí y te encuentras con esa paz, ¿no? Una paz, pero yo no me la dejé tener completa porque él me seguía controlando con teléfono. Me llamaba y me decía, necesito que vayas y me saques unas fotocopias. Y yo no podía decir que no. O sea, me seguía controlando a pesar de que no estaba conmigo. Y no quiero que hagas esto con los nenes, y qué están haciendo los nenes, y si estaba enojado me llamaba y me puteaba. Y si le cortaba me decía, no vuelvas a cortar. Y voy a ir ahí, te voy a voltear la puerta y no sé qué. Ujú. O sea, seguía yo estresada a pesar de que me mudé. Porque Claro, 3 años donde no lograste poner el contacto cero fueron
con este acoso, ¿no? Constante. Acoso, y porque los nenes iban los fines de semana y se quedaban ahí. Muchas veces los traía de regreso porque hubo una pelea y los nenes se querían venir. Claro, si es que cuando un hijo le pone un límite, el narcisista lo ve así, o estás conmigo o estás contra mí. Sí, Y eres un objeto que tengo que usar, y si no puedo usarte no me interesas. Entonces llamo a mamá para que se vayan con mamá, ¿no? ajá. Son muy Sobre todo el del irresponsables. medio, que lo Exacto. empezó a enfrentar. Como un día que le estaba cortando el pelo al perro y lo estaba maltratando porque no se quedaba quieto. Y mi hijo le dijo, se paró del sillón súper enojado, le dijo, ojalá te mueras. Y el otro le dijo, no me hables así. Y le dio un empujón y lo tiró en el sillón. Y le dijo, a mí no me digas que me muera. Exacto. Tú no tienes derecho. Yo tengo Ajá. el derecho a todo, pero tú no tienes derecho a nada. Y Así es así con es. un narcisista. Y así fue, empezaron las cosas. Entonces ya mi hijo empezó a ir menos, porque dijo, no, no lo traigas, si se va a portar así, que no venga. Y Claro. así poco a poco Se el de... fueron alejando, ¿no? Tus hijos de él. Que eso es lo que muchas personas tienen tanto miedo. Cuando te separas, ¿y qué pasa con los hijos, no? Ajá. Ya había perdido el primero, ya no lo pudo controlar. Muchas veces me dijo, ¿le puedes decir si me dice cómo hacer esto en la computadora? Y yo le decía, no, no te va a decir nada, no quiero hablar con vos, ni te va a ayudar. Y en el medio, después con el tiempo también dijo, no, yo no voy a ir más. Y mi nena dijo, y yo no voy a ir más. Y mi hijo le sacó, lo bloqueó en el teléfono, ya hace como un año que no le habla. Y bueno, ya después que le hizo contacto cero a su padre, fue que a los 17 años me empezó a contar cosas que le había hecho. Porque yo a mis hijos le cuidé de su inocencia. Y él lo sabía. Ellos no pueden ver esto, ellos no pueden escuchar esto. Y atrás, a mis espaldas, a los 8 años, mi hijo del medio le hizo ver una película que era para mayores. Y desde ahí yo hay cosas que él hacía que no entendía. Decía, ¿y de dónde saca él esto? Porque encima que tenía 8 años, tenía un retraso, o sea que era como un niño de 5. El día que me lo contó, me fui a Netflix a buscar la película. Y no la vi entera, solo vi unos pedazos y me imaginaba a mi nene de 8 años sentado al lado del padre viendo eso. Y lloré por el niño que fue, por la inocencia que perdió, y no podía meterme en la cabeza del monstruo que estaba pensando cuando le dijo, y no se te ocurre decirle a tu madre. Así es. Ese día mi hijo perdió la inocencia y empezó a hacer cosas a su hermana y empezó a hacer cosas con las muñecas, que yo decía, ¿de dónde él saca todas estas cosas? No entendía. Claro, el niño se lo toma como un juego. Uh-huh. Y un niño va creciendo y aprende jugando, pero claro, cuando él ve un contenido de este tipo que no puede entender, lo refleja en su manera de jugar y comportarse. Claro, tú no lo Ajá. entendías, no podías entender que el padre había hecho eso, ¿no? Igual que a mi nena también le hizo ver cosas que no debía. Ujú. Era su nena. Porque mi hija dice desde chica, yo tengo la mente podrida por papi, Imagínate. por, porque es que él quería hacerme daño, o sea, porque como yo no dejaba que mis niños vean nada, quería hacer todo lo contrario de lo que yo hacía y dañarlos, porque mis hijos se dañaron. Sí, porque tú no tienes derecho a tomar decisiones. Entonces él va a hacer lo que sea para pasar por encima de ti. Sí, yo lloré mucho porque mis hijos perdieron la inocencia cuando yo se las cuidaba tanto como un tesoro. Para mí los niños, la inocencia, cuanto más se la puedas mantener, es algo precioso que le estás regalando a tus hijos. Exacto. Pero lo peor no es eso, es tener un padre así y vivir con ese miedo desde que naces, en un lugar que es inescapable, que no entiendes. Y un niño está diseñado para querer al padre y a la madre y para ser visto por ambos, ¿no? Y ves estos niños que se esfuerzan tanto por ser aceptados y vistos por este tipo de progenitores y sufren mucho y suelen tener unas secuelas importantes porque suelen ser muy exigentes consigo mismos, suelen esperar
que siempre tienen que ser los mejores o esforzarse más, aunque sea poniéndose enfermos, ¿no? Son niños que van creciendo pensando que no son suficientes. Bueno, mi hijo mayor, que tiene 22, está estancado en la vida. Él no se cree suficiente, él no se puede mirar al espejo porque dice que ve en sus ojos, ve a su padre. Imagínate. Entonces, Le iría muy bien, os iría muy bien una ayuda psicológica a todos. sí, bueno, mi hijo mayor tuvo muchas ayudas, pero ahora está reacio a ayuda. Porque no O le fue sea, bien. le fue bien con una chica que se conectó mucho, pero le duró poco tiempo y después no se podía conectar con nadie más. Y entonces es como que él dice, no, no sirve, no me sirve. Y está estancado en la vida. Necesita su tiempo, esto es un proceso y cada uno tenéis que vivir el vuestro propio. Sí, Y por mucho que queramos ayudar a nuestros hijos, son ellos los que tienen que también entender que tienen que poner de su parte. Cuando son niños pequeños no pueden hacer eso, pero una vez ya tienen esa madurez y ya son mayores de edad, por mucho que nos cueste dejarlos ir y que cometan sus errores y todo esto, hay que sí, dejarlos, porque es así como uno acaba aprendiendo y entendiendo que tiene que reaccionar. sí. Mis Porque 3 hijos vivir, sufren de depresión, así que claro, eso que te dice. exacto. Y es que vivir así es vivir a medias, ¿no? Es como mm, si me quedo aquí y no me muevo, nada va a cambiar. Ujú, Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ahora sí, ¿qué puedo hacer yo? Que vuelvo a tener el control de mi vida, no ese padre que me está controlando, invalidando, o, o esa pareja que me está haciendo lo mismo, ¿no? Me está invalidando, me está robando mi identidad. Pues hay que recuperar esa identidad y tus hijos tienen que reconstruir su propia identidad también. sí. ¿Mm? Sí, a mi nena el del medio le está costando mucho, porque es como que a él se le abrieron muchas memorias y no quiere terapia. Es que como él tiene su problema, que de retraso, de comunicarse con la gente, entonces Todavía lo he más. trató terapia, pero no le funcionaba. Entonces le dije, pero hay que seguir intentando hasta que conectes con alguien. Y bueno, estoy en eso de ver si está con psiquiatra, pero no con psicólogo. Y el psiquiatra le dijo, yo puedo hacer Claro, hasta cierto punto, el resto lo tendrías que hacer en terapia. hay que trabajar el trauma. Hay que Sí. trabajar el trauma. Y mi nena, igual, Sí, sí, tiene que todos terapia. acabáis todos dañados en una Sí. situación así. Lo que ella No salva a nadie. sigue en contacto y te das cuenta que cuando él la llama, corre al teléfono y se pone nerviosa si él hace chiste, porque ella nunca sabe reconocer cuando es chiste o cuando es verdad. Porque el otro día la abuela se golpeó la cabeza y nos fuimos a ver. Y cuando él la llamó, le dijo, ay, yo también me golpeé la cabeza y bueno, me viniste a ver. Y ella solo se quedó callada, no sabía qué decirle. Sí, sí. Y Bueno, supuestamente era un chiste. llegará un momento, sí, claro, pero llegará un momento que al haber reaccionado vosotros, tu hija tiene más números, digamos, que a poder reaccionar algún día. Pero hay que No, yo dejarle que tome ella la decisión. sí, eso es lo que yo digo, porque mi hermana me dice, no, vos deberías hacer que ella no le hable más. Digo, no, No. ella tiene que tomar la decisión, yo no puedo estar metiéndome en eso. Así es, así es. ¿Y cómo empezaste tú a descubrir, a descartar ese trastorno bipolar en él y empezar a entender que era Unos probablemente meses, una personalidad narcisista? unos meses antes de irme, cuando yo ya no estábamos teniendo nada. ¿Y qué tipo de Seguía. contenido te ayudó para las personas que te escuchan? Lo que ¿Qué pasa es tipo que de yo no contenido? encontraba contenido en español, Ujú, entonces me encontré contenido en inglés, y en inglés hay mucho. ujú. Entonces, ni te puedo decir cuál fue, porque me pasé 2 años viendo videos, 2 años leyendo libros de narcisismo, de codependencia, porque yo no sabía que era violencia doméstica, psicológica y verbal, no pensaba que era violencia doméstica, porque yo lo que sufría era psicológica y verbal. Exacto. Entonces, busqué ayuda en eso y escribí 3 veces mi historia. La escribí una a puño y letra y después la escribí en la computadora 2 veces. Y eso, al principio cuando la escribí, sufrí mucho, abrí muchas heridas.
pero con el tiempo fui sanando. Y no es que estoy sana. Se tarda. Más que todo, que hace solo un año que lo puse contacto cero, pero hace unos meses mi hijo estuvo en el hospital y tuve que hablar con él. Y es súper desagradable. De que me suene el teléfono y sea él. Apenas salió del hospital le dije, ok, de ahora más atrás de tu mamá otra vez. No me llames. No quiero saber de tu vida ni vos tenés que saber de la mía. Exacto. Y creo que es lo que me está sanando, el contacto cero. ¿Y viste testimonios que te ayudaran? Muchísimos. Cuando yo encontré el tuyo, me costó, ¿qué? 2-3 años encontrarte. Vi un video, no sé cuál fue el primero que vi, y me enganché y me vi los 100 y pico que tenés. Porque yo trabajo de noche, entonces me pongo los audífonos y escucho. Y me los escuché durante un mes entero. Y bueno, en unas mujeres no, pero en la mayoría siempre hay algo que nos conecta y saber de que por qué me quedé atrapada. Eso fue, al principio me costó mucho. Y perdonarme por mi hijo, porque no me salí antes, porque no lo saqué. Mi hijo me perdonó, yo le pedí perdón 1000 veces. Le dije, lo siento mucho que no te saqué. Me dijo, yo sé más, vos estabas con el mismo miedo que yo. Estaba perdida. Porque hay algo que mi hermana me dijo hace poco y me dolió porque me dijo, y creo que a muchas mujeres le habrá pasado, pero yo te veía sonreír. Porque yo le dije, yo le tenía miedo. Me dijo, sí, pero yo te veía que sonreías. O te reías con él. Y bueno. Esa voz que no entiende y sin mala intención a lo mejor, pero no, claro. Como a una víctima que ha aguantado todo eso, pues le retraumatiza un comentario así. Porque claro, estás sobreviviendo. Eso no significa que no puedas sonreír, ¿no? A veces se juzga a una víctima porque sonríe. O te reís con el abusador, pero es que no te abusa todo el tiempo. Y por un momento es un chiste que te ríe, te hace reír. Y es así. Y lo que hacemos es eso, disociarnos, ¿no? Para sobrevivir. Y la gente no entiende por qué te quedas, por qué sonríes, por qué aguantas, por qué permites. Y lo digo entre comillas, porque uno permite cuando es consciente de algo. Pero cuando vive en una confusión constante y cuando su cerebro no está razonando correctamente por los químicos que hay en el cerebro cuando sufres este tipo de abuso y este trauma complejo, pues cuesta más de entender. Entonces la gente lo que tiende a hacer es de entrada juzgar. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Que se empiece a respetar un poco a la que fue víctima, que ha sobrevivido, que ya no es víctima, pero que lo fue. Entonces es importante respetar eso y no retraumatizar a las víctimas. Yo estuve pensando en escribirte, pero cada vez que lo pensaba me da algo en el estómago, porque hoy por hoy puedo escuchar a mi estómago. O sea, cuando algo sí, cuando algo no, me da un salto en el estómago. Entonces, hablar sobre la historia siempre me puso muy nerviosa. Hasta ahora todavía no me ves, pero me tiemblan las manos cuando hablo del tema. Y yo dije, si mi historia sirve para que una mujer despierte, vale la pena, porque yo quisiera que todas las mujeres despierten y vean que cuando salís de ahí puedes ser feliz. Y abrazás a la soledad. Yo amo estar sola. Yo no necesito un hombre para ser feliz. Estoy bastante ocupada con mis hijos en mi trabajo y ni tengo tiempo tampoco, ni me interesa estar con alguien. Así. Yo, sinceramente, me encuentro en el mejor lugar que he estado en tantos años. Qué bonito que puedas haber llegado a esta situación donde te sientes en paz, ¿no? Aunque siguen habiendo cosas que no es tan fácil, ¿eh? Estamos en un proceso y es largo, pero fíjate que en los testimonios tratamos lo que es convivir con una personalidad narcisista. Y hablamos de intentar ayudar a mujeres a despertar, pero también a hombres, también a los hijos de estas personas, a los familiares de estas personas, a los que trabajan para personajes con este tipo de personalidad, ¿no? Para que puedan entender, puedan leer esas banderas rojas y prevenirse y cuidarse y protegerse y entender que el problema no eres tú cuando alguien te abusa. El problema es que la gente tiende
a ver lo que hacen este tipo de personajes, que es victimizarse, y suelen pasar como víctimas de sus propias víctimas. Y todavía muchos se salen con la suya, y eso es muy triste. Bueno, algo que siempre me pasó es que él me decía, porque él tiene una hija con la primera mujer que yo te dije que él me hablaba mucho, él tiene una hija que nunca reconoció. Le decía, seguro que no es ni mía, pero sé que es de él. Habían miles de banderas rojas, al principio, Sí. Ahora ya las ves, pero al principio estaban también y no las veíamos. Y él me decía, el día que una mujer a mí me ponga un child support, le doy un plomazo en la cabeza. Y eso me lo puso por años. O veíamos la noticia y había un hombre mató a su mujer por una separación. Y un día vamos a salir nosotros en las noticias. Sí, son esas bromas que hacen, pero en realidad es ese tipo te van poniendo el miedo de amenaza, ¿no? Que te que lo que hace es proyectarte miedo. Sí. De una forma sutil. Pero es eso. Bueno, Roxana, llegando a este punto, te pediré que des un mensaje a las personas que te están escuchando, y digo personas porque este testimonio tuyo puede ayudar tanto a hombres como mujeres, como adolescentes, como a todo tipo de personas de todas las edades. Así que cuando quieras, adelante con tu mensaje. Bueno, mi mensaje sería que nunca dejen de buscar. Hoy por hoy hay mucha información sobre la violencia doméstica, ya sea verbal, psicológica, porque que no te peguen duele igual. A mí me rompió por dentro la violencia verbal y psicológica. Y que si yo me hubiera cruzado con este video que me despertó de que él nunca iba a cambiar y que lo hacía por maldad, no creo que hubiera salido mucho antes. Siempre pensé que lo podía cambiar. Nadie puede cambiar a nadie. Solo uno puede cambiarse a sí mismo. Y mi deseo es que todo el mundo despierte, que busquen y que piden ayuda. Y si no tienen familia, que busquen recursos. Porque yo hasta busqué irme a un refugio. Pero no sé por qué no lo hice. Pero sí, que busquen. Nunca paren de buscar y que piden ayuda. Y que cuando salgan van a ver, les va a salir el sol y van a ser felices. Va a costar, porque al principio uno se siente perdido, pero poco a poco va saliendo. Exacto. Y muy importante esto que dices, ¿no? ¿Por qué no hice esto? No quedarnos atrapados en el ¿por qué no hice yo? ¿Por qué acepté esto? ¿Por qué no hice esto? Ya no puedes cambiarlo. No. Pero lo que podemos cambiar es lo que hago ahora, a partir de ahora. Y eso es lo que tenemos que apoyarnos, ¿no? Sí. Y gracias por hacer esto, Marta. Gracias por hacer esto, porque ayuda a tantas mujeres, a tantos hombres. Y ojalá mi hijo algún día se animara a hablar y hacer. Yo le digo, hace un video. No sabes a cuántos chicos ayudarías. Pero bueno, lo hará cuando él crea. Sí, él quiere, y cuando esté preparado, aquí está invitado. Sí, bueno, gracias, Marta. Y a seguir ti, haciendo esto. Muchas gracias. A eso vamos a seguir apoyando a la gente valiente que quiere alzar su voz, y desde aquí lo hacemos con todo el respeto del mundo, todo el cariño del mundo, y con el objetivo de hacer divulgación sobre este tema que cuesta a veces de entender. Entonces, muy agradecida por tu testimonio y tu valentía. Gracias. Cuídate mucho, Roxana, un beso. Cuídate. Bye. Y a todos vosotros, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, dale al like para ayudar a que este vídeo llegue un poquito más lejos y a personas que seguramente lo pueden necesitar y les puede ayudar. Y si quieres saber cuándo publicaré mi próximo vídeo, dale a la campanita para que YouTube te avise. Cuidaros mucho, seguimos adelante, mucha fuerza y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.